En realidad es lo que sirve, porque si no siempre estamos en la discusión de que si hablamos en dólares, ¿a cuánto el dólar? Porque él tiene pesos y todo eso hace un desfasaje entre la realidad y el dólar oficial, que nunca nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Hoy tenemos un parate muy importante, casi que le diría que no hay operaciones, y no va a haber en la medida que siga la diferencia tan grande entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Así que esto es un tema que hasta hoy es insolucionable. No hay operaciones, no hay compradores, no hay vendedores. Sí, hay compradores y hay vendedores. Lo que pasa es que está en la disyuntiva del dólar, el valor del dólar, entonces los compradores no les conviene comprar y a los vendedores tampoco les conviene vender porque no tienen reposición. Si a los compradores no les sirve comprar y a los vendedores no les sirve vender, algún problema en la operación y en el sistema que existe para este sector está habiendo. Entonces, vemos que un dólar a 4.40 en abril del año pasado, un dólar oficial a 4.40 el año pasado, hacía que una propiedad de 100.000 dólares costara 400.000 pesos. Ahora, con un dólar oficial hoy a 5.15, pero un dólar paralelo a 8.30, esa propiedad que costaba 400.000 hoy se va a 800.000. Un doble cuesta hoy que un año atrás. Esto hace que no haya un valor de referencia serio. Yo pienso que es exagerada, porque imagínense que estamos hablando del 75% de diferencia entre un dólar real al dólar paralelo y que las casas en realidad no subieron ese importe. Lo que pasa es que al seguir en dólares es casi inalcanzable para la mayoría de la gente. Y al tener esta situación se va trasladando a todos los rubros de la parte inmobiliaria. Se va trasladando a los puntos de la parte inmobiliaria y no solamente eso, han cortado, yo digo que han matado a la gallina a los huevos de oro, porque en definitiva los consorcios que se dedicaban a hacer edificios, que toda esa plata quedaba en el país, terminó con las constructoras, porque las constructoras tampoco pueden construir, porque en definitiva no se pueden vender y no se puede volver a construir, que era el negocio de que hacía la mayoría de la gente en el país. Construía un edificio con plata genuina de un grupo de gente, la empresa constructora ganaba, no solamente la empresa constructora, sino que imagínense que uno de los ramos más importantes de la Argentina es la construcción, porque miles y miles de artículos distintos. Todo eso se vino a cero, producto de no poder venderse. O sea, al final del eslabón, que es la venta de las inmobiliarias, se terminó. Por lo tanto, no se construye más y todo lo demás está todo parado. Y con una suba de entre un 80 y 100% del valor de las propiedades, tener referencia para los alquileres también se complica, porque siempre se calculó un 0,5% el valor del alquiler de una vivienda. Hoy ese 0,5% es imposible de aplicar, por eso la suba en los alquileres y la imposibilidad de llegar a acuerdos entre propietarios y alquilantes. Efectivamente, hablar de los alquileres, inclusive ahora hay algo más dramático. Nosotros normalmente estábamos manejando alrededor del 25% anual en los aumentos de los alquileres para equiparar el tema de la inflación. Resulta que ahora muchísima gente quiere que el reajuste se haga semestralmente. Semestralmente es acumulativo, por lo tanto no es más el 25% si yo le hago el 12,5% a los 6 meses y 12,5% a los 12 meses, no es el 25%, es como el 28% porque es acumulativo. O sea, cada vez se pone más imposible para la gente con los sueldos que tienen poder alquilar casas, inclusive las casas de un nivel mediano hacia arriba son casas de demasiados valores, póngale de 200.000 dólares, multiplicado por 8, póngale si le hago, son casas que no llegan ni al 0,5% de valor de la casa, lo que vale el alquiler, no es rentable. Y no hay casas nuevas, porque aparte estamos en un contexto donde la vivienda sigue faltando en Argentina. Totalmente, sigue faltando. En estas ciudades chicas, las casas buenas es por si realmente lo han trasladado, se ha ido a vivir al lado de esa persona, sino que se construyan casas de un buen nivel, no hay posibilidad. Y los precios de los alquileres no solamente para quienes lo necesiten para la casa propia están complicados, sino también para los locales comerciales. Sumado a una baja en la expectativa económica y la actividad económica, ha hecho que en todos los centros urbanos empiecen a haber locales disponibles en los centros comerciales. Los locales comerciales están sufriendo el mismo caso que sufre el tema inmobiliario. Al haber un menor ingreso de dinero, mayor costo de venta y todavía encima agravado a esto la falta de importación,
que no hay mercadería, inclusive, porque usted imagínese que uno le parece increíble, pero por ejemplo hablar de comprar una camisa, yo he hablado con gente que tiene fábrica, no tienen insumos, no tienen telas, porque en la época de Menem se acabaron todas las textiles y hoy se importaba casi el 80% de las telas en la Argentina para confeccionar ropa y no está la tela. Entonces no hay mercadería, entonces tiene que sufrir la falta de venta por falta de dinero y la falta de venta por falta de mercadería. Cuando los costos son demasiado altos, los alquileres son demasiado caros y personal, impuestos, todo eso no es redituable. La recesión está yendo más fuerte, yo creo que este año va a ser bastante complicado porque todo esto se va agravando. Ya antes teníamos siempre la perspectiva de que no iba a salvar la soja, todo esto, pero resulta que está todo vendido ya y no va a haber ingreso, como dicen, de dinero. Y no caben dudas de que el dólar debe dejar de ser la moneda de referencia en nuestro país. Ahora, hasta que no se aborde en serio el tema de la inflación, esto va a ser muy difícil de lograr. Lógico, lo que pasa es que nosotros con el tema del dólar, que es todo producto de la inflación, ¿no? Porque esto del desfasaje del dólar es un producto de la inflación exagerada que hay, que la única moneda segura que uno puede llegar a pensar puede ser el dólar. La moneda nuestra no es segura, inclusive no vale nada en todo el mundo, ¿no? Y entonces, en la medida que no solucione el problema de la inflación, que eso haga mantener un dólar más estable porque no va a tener sentido, entre comillas, salir a comprar dólares porque su plata va a seguir valiendo aproximadamente lo mismo durante 12 meses. En la medida que no suceda algo de eso, el dólar se va a seguir escapando y va a seguir valiendo al público lo que realmente debería valer. Porque en definitiva el dólar blue, si bien está un poco exagerado, es lo que vale el dólar. Si por eso hay oferta y demanda. ¿Y la inflación es lo único que puede llegar a controlar? ¿La inflación es lo que puede llegar a controlar? Yo creo que es el único paso. No tienen otra alternativa que controlar la inflación, porque todo esto, usted empieza a construir, miren, nosotros nos dedicamos a la construcción, en nuestro estudio tenemos arquitectos, todo, empieza a construir y primero, los ajustes salariales del personal que trabaja en la empresa cultural, en la empresa de construcción, usted está hablando de aproximadamente un 30% anual, que nos quedamos cortos. Usted empieza con un costo estimativo y termina con un 30 o 40% más antes de terminar la casa de aumento. Entonces es algo que usted no puede tener parámetros de nada. Va a construir su casa, dispone de una cierta cantidad de dinero. En una época podía disponer de crédito, hoy ya es medio imposible. Los créditos están cobrando unos intereses que realmente no le sirve a nadie porque pagan 2 veces la casa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, mientras todo eso se siga acumulando producto de la inflación, usted no puede hacer más nada. Yo tengo 62 años y siempre pensé que la Argentina algún día iba a cambiar. Y máxime cuando tenía oportunidad de compararlo con otros países del mundo, llámese Europa, el país de Estados Unidos. Y yo siempre pensaba, tuve la suerte de poder viajar y decir, bueno, algún día vamos a llegar a esto. Pero estamos tan lejos como era hace 30 años atrás, lo lejos que estábamos de ello. Es un problema cultural. Es un problema cultural. La Argentina tiene la cultura de ser lo que es y no lo vamos a cambiar jamás. Acá podría venir un Obama a ser presidente y no puede triunfar.